Los sueños de Heavenly. Saga Castile 1, Virginia Cleo Andrews. Primera parte, en los Willys. Capítulo 8. Miseria y esplendor. Durante un breve y maravilloso momento, antes de que papá se sumergiese en la noche, dejándonos de nuevo, la esperanza había iluminado nuestros corazones y nos habíamos elevado, para sumirnos después en una desesperación aún más profunda, cuando se hubo marchado y nos hallamos otra vez solos. Empantanados en nuestra pesadilla, permanecimos de pie, en un estrecho grupo y pudimos escuchar los ruidos aislados de la noche, cuando dejamos de oír el de la camioneta que se alejaba. Teníamos comida sobre la mesa, como demostración de que él se había preocupado un poco de nosotros, aunque no lo suficiente. Lo maldije por no haberse quedado. Lo maldije por otras 1000 razones. Miré la mesa cubierta con todo lo que había traído, y pensé que parecía mucho. ¿Duraría hasta que él volviese? Durante un breve y maravilloso momento, antes de que papá se sumergiese en la noche, dejándonos de nuevo, la esperanza había iluminado nuestros corazones, y nos habíamos elevado, para sumirnos después en una desesperación aún más profunda cuando se hubo marchado y nos hallamos otra vez solos. Empantanados en nuestra pesadilla, permanecimos de pie, en un estrecho grupo, y pudimos escuchar los ruidos aislados de la noche, cuando dejamos de oír el de la camioneta que se alejaba. Teníamos comida sobre la mesa, como demostración de que él se había preocupado un poco de nosotros, aunque no lo suficiente. Lo maldije por no haberse quedado. Lo maldije por otras 1000 razones. Miré la mesa cubierta con todo lo que había traído, y pensé que parecía mucho. ¿Duraría hasta que él volviese? Metimos la carne que no consumiríamos esa noche en la primitiva caja de madera del porche que hacía las veces de nevera en invierno. En cierto modo, era una suerte que estuviésemos en invierno y no en verano, porque en verano hubiésemos tenido que tragarlo todo antes de que se corrompiese con el calor. Cuando vivía la abuelita y Sara y papá estaban con nosotros, éramos 9 en total, y nunca quedaba nada que pudiese estropearse. Hasta más tarde, no advertí que papá había venido el día de Acción de Gracias, para ofrecernos un banquete digno de tal festividad. El hambre dictó nuestros menús. Demasiado pronto, todo lo que había traído papá, para que durase hasta su regreso, menguó hasta quedar reducido a alubias, guisantes y los eternos productos básicos de nuestra vida, bizcochos y gachas. El viento aullador no contribuía a hacernos más dichosos, como tampoco el frío, que nos mantenía acurrucados alrededor de Old Smoky. Tom y yo habíamos pasado muchas horas cortando leña en el patio, talando arbolitos y buscando ramas muertas, arrancadas por los vendavales. La vida en la cabaña se convirtió de nuevo en aquella conocida pesadilla que ni siquiera la luz de la mañana más brillante podía disipar. Yo dejé de oír los cantos mañaneros de los pájaros, los pocos pájaros valientes que se habían atrevido a quedarse, y dejé de observar los gloriosos ocasos invernales. Mala época para vagar fuera de casa, donde podíamos pillar una dolencia mortal que nadie sería capaz de curar. Mala también para entretenernos detrás de una ventana por la que se filtraba el aire. Pero nos sobraba tiempo para apretujarnos cerca del fuego y rumiar amargos pensamientos. Yo me levantaba al amanecer y me esforzaba en realizar todas las tareas cotidianas que antes habían estado a cargo de Sara. Hasta que mi madrastra se hubo marchado, no me di cuenta del mucho trabajo que me había ahorrado, incluso cuando se mostraba más perezosa. Tom trataba de ayudarme, mas yo insistía en que continuase sus estudios en el colegio. Fanny, en cambio, se encontraba más que satisfecha de poder quedarse en casa. Lo malo era que Fanny estaba allí, no para ayudarme en el trabajo, sino para escaparse y reunirse con la clase de muchachos cuyo único destino en este mundo era la cárcel o la tumba antes de tiempo. Aquellos que hacían novillos continuamente,
que eran ya presas seguras del alcohol, el juego y las muchachas. «No necesito más educación», declaraba desdeñosamente Fanny. «Ya tengo bastante». Decía eso millones de veces mientras se admiraba en el espejo de plata que había sido de mi madre. Por desgracia, Fanny me lo había arrancado de las manos el día en que cometí la tontería de sacarlo de su escondrijo y lo había reclamado como suyo. Estaba deslustrado y ella no conocía su auténtico valor. En vez de luchar por arrebatárselo en el acto y dejar que los bizcochos se quemasen en el fogón, decidí que más tarde, mientras ella durmiese, lo recuperaría para esconderlo en un lugar más seguro. Al menos, todavía Fanny no había encontrado la maleta donde guardaba la muñeca. «Lo malo es que en el colegio se está más caliente que aquí. ¿Por qué eres tan orgullosa, Heaven? Y lo peor de todo es que me lo has contagiado a mí en parte, de modo que solo digo la verdad cuando tú estás cerca para desmentirlo. En otro caso, gritaría a todo el mundo que tenemos hambre, que tenemos frío, que estamos en la miseria». Fanny vertió lágrimas auténticas. «Pero llegará un día en que no volveré a pasar hambre ni a tener frío. Ya lo verás», sollozó amargamente. «Odio este lugar. Tengo que esforzarme para no estar llorando todo el tiempo. Odio el llanto. Odio carecer de todo lo que tienen las chicas de la ciudad. Quédate con tu orgullo, Heaven, para que yo pueda conservar el mío». Hasta ese sorprendente instante, yo no sabía que lo tuviese. «Está bien, Fanny», dije suavemente. «Llora. Supongo que un buen llanto nos permite conservar el orgullo, y que esto nos ayudará a ser mejores, más fuertes». La abuelita lo decía siempre. La luna se había elevado antes de que Tom volviese del colegio. El fuerte viento cerró la puerta de golpe a su espalda antes de que él arrojase 2 ardillas sobre la mesa. Unas pequeñas ardillas grises que despellejó con rapidez mientras yo tapaba los ojos a nuestra Jane y Keith miraba fijamente, con ojos desorbitados y lacrimosos, cómo eran desnudados sus tacitas de su linda piel. Cocí la carne enseguida para hacer un estofado añadiéndole las últimas zanahorias y patatas que nos quedaban. Keith se acurrucó en un rincón y dijo que no tenía hambre. «Tienes que comer», le aconsejó Tom amablemente. Fue a buscarle para llevarlo a la mesa y sentó a Keith al lado de nuestra Jane, sobre el cojín de esta. «Si no comes», le dijo, «nuestra Jane tampoco lo hará, y está demasiado débil y delgada. Por consiguiente, Keith, demuéstrale a nuestra Jane que te gusta el estofado de Heavenly». Transcurrían los días y Logan no volvía, ni Tom lo veía en los pasillos del colegio. Mi hermano era menor que Logan y por ello no iban los dos a las mismas aulas. 10 días después de la visita de Logan, Tom me dijo: «Logan se ha ido con sus padres a alguna parte». Había hecho un verdadero esfuerzo por descubrir qué había sido de Logan Stonewall. «Su papá ha puesto otra persona al frente de la droguería hasta que regrese. Quizás se les ha muerto algún familiar». Yo esperaba que no fuese así, pero suspiré aliviada. Lo que más temía era que Logan se trasladase de población, se olvidase de mí, y aunque no me olvidase, su enojo le impidiese volver a mirarme a la cara. Yo prefería creer que Logan se había ido de vacaciones, o incluso a un entierro, o a visitar a una abuela enferma, a pensar que había desaparecido porque yo no le gustaba ya. Pronto volvería a casa. Algún día, mejor que el que vivía entonces, comparecería, nos encontraríamos, yo le pediría perdón, él sonreiría y diría que lo comprendía, y todo volvería a su cauce normal entre nosotros. En esos días, yo tenía que arreglar ropa y zurcirla. En una ocasión, Sara había comprado unas telas de lance, feas, baratas, y que nadie quería. Descosiendo vestidos viejos y empleándolos como patrón, ella había confeccionado prendas utilizables, aunque no se ajustasen como era debido y parecieran horribles. Yo no sabía hacer vestidos para nuestra Jane o Fanny, y mucho menos para mí. Las camisas de Tom se deshilachaban, y no teníamos dinero para comprarle otras nuevas. Puse remiendos.
Zurcí desgarrones, con largas y torpes puntadas que pronto se descosieron. Cosí costuras rotas y traté de cerrar con hilos los agujeros pequeños. Deshice los vestidos viejos que me habían quedado pequeños y traté de confeccionar otros para nuestra Jane, que se sentiría feliz llevando algo nuevo y bonito. Hacía un frío terrible en la cabaña y, por mucho que me disgustase recurrir a ello, abrí la maleta mágica. Revolví todas aquellas hermosas prendas de verano y saqué un suave jersey de color rosa. Tenía mangas 3/4 y todavía era demasiado grande para que nuestra Jane pudiese llevarlo como vestido. Pero ella, en cuanto lo vio, deseó aquel suéter con toda su alma. «Bueno, espera a que lo arregle a tu medida». Así lo hice, pasando una fina cinta elástica por el cuello para levantar los hombros, y nuestra Jane tuvo un suéter vestido largo, bonito, de abrigo y de color rosa. «¿De dónde has sacado eso?», preguntó Fanny cuando llegó del bosque y recelando de inmediato en cuanto vio a nuestra Jane corriendo llena de alegría por la cabaña y exhibiendo su vestido nuevo. «Nunca había visto esa cosa de color rosa. ¿De dónde la sacaste?». «La encontré yo cuando el viento la arrastraba», respondió Tom, que tenía una imaginación fantástica para urdir sus propios cuentos de caza. Me hallaba tumbado de bruces, hundido en la nieve, esperando que asomase la cabeza un pavo salvaje para que pudiésemos disfrutar de una sabrosa cena navideña. Observaba el arbusto detrás del cual se había escondido. Yo estaba con la escopeta amartillada y haciendo puntería con un ojo entornado y seguro, cuando apareció esa cosa volando por el aire. A punto estuve de disparar contra ella, pero aterrizó sobre un matorral y que me aspen, si no era un suéter con el nombre de nuestra Jane en la tirilla. «Mientes», declaró Fanny. «Es la mentira más gorda y estúpida que has dicho jamás. Y mira que has dicho a decenas de millones. Tú debes saberlo, pues has dicho decenas de millones». «Abuelo, Tom me ha llamado embustera. Hazle callar». «Cállate, Tom», dijo sumisamente el abuelo. «No debes incordiar a tu hermana Fanny». Así iban las cosas, Fanny y Tom peleándose, Keith y nuestra Jane permaneciendo tranquilos, el abuelo tallando madera y levantando los pies del suelo, porque continuamente se quejaba de que le dolían los callos, los juanetes y otras cosas que yo creía que podían curarse con agua y jabón. Al abuelo no le gustaba demasiado la limpieza, incluso teníamos que forzarle para que tomase un baño los sábados por la noche. Él se empeñaba en no hacer nada, salvo tallar madera. Fanny se valía de cualquier excusa para no participar en las tareas de la casa, aunque no fuese al colegio. Por consiguiente, renuncié en definitiva a corregirla y decidí que, si la ignorancia era su meta y su estilo de vida, había obtenido ya el doctorado en ella. Era Tom quien tenía que terminar su educación, y los dos estábamos en eso de acuerdo. «Está bien», me dijo él con una conmovedora y triste sonrisa. «Seguiré adelante y trataré de aprender para los dos, de forma que pueda enseñarte cuando esté en casa». Pero quizá fuese mejor que yo hablara con Miss Deal. Ella podría prepararte deberes para que los hicieses aquí. ¿No te parece, Heavenly? Sí, si tienes cuidado para que no se entere de que estamos solos aquí arriba, en la miseria, padeciendo hambre y frío. No queremos que lo sepa, ¿verdad? ¿Crees que sería tan horrible? Tal vez ella podría ayudarnos. Vaciló, como temeroso de que yo me enfadase. Mira, Tom, Miss Deal gana lo que Logan llama una miseria, y es tan generosa que lo gastaría todo por nosotros. No podemos permitir que lo haga. Además, ¿no nos dijo un día en clase que la pobreza y las penalidades endurecen el espinazo y fortalecen el carácter? Pues bien, nosotros vamos a adquirir espinazos de hierro y caracteres enérgicos e inquebrantables. Él me miró con gran admiración. Caramba, seguro que tú ya tienes ese carácter, y también una columna vertebral de hierro. Si tuvieses que mejorarlo aún, sin duda nos moriríamos de hambre.
Tom se dirigía todos los días al colegio con los deberes perfectamente terminados. Nada lo detenía, ni la lluvia que empapaba su ropa, ni el granizo, ni el viento, ni el frío. Como el cartero, hacía su ruta a pesar de todo. Iba y venía, sin llevar nunca la ropa adecuada. Necesitaba una nueva chaqueta de invierno para conservar el calor, pero no había dinero para comprarla. También le eran precisos unos zapatos nuevos y unas botas altas para mantener los pies secos, porque los zapatos que había traído papá no eran de nuestras medidas. A veces, para librarse de la horrible monotonía de la cabaña, Fanny seguía a Tom, se sentaba en clase y no aprendía nada. Pero al menos le daba ocasión de flirtear con los chicos. Keith solo iba al colegio cuando nuestra Jane estaba tan enferma que no lloraba al verle marchar. Todavía nos bañábamos los sábados por la noche, acercando al fuego el barreño de metal. También calentábamos agua del pozo sobre la estufa, para poder lavarnos los cabellos. Nos preparábamos para la única distracción de que aún podíamos disfrutar: ir a la iglesia. El domingo por la mañana, cuando el tiempo era relativamente bueno, salíamos al amanecer, luciendo la ropa menos mala que teníamos. Tom llevaba a nuestra Jane en brazos durante la mitad del camino. Yo la ayudaba a caminar el resto del trayecto, o la llevaba a cuestas también. Si no hubiese tenido visiones de conos de helado, creo que no habría venido de tan buen grado. Keith patinaba y bailaba al lado de quienquiera que cuidase de su bien más apreciado, su hermanita. Fanny corría delante de nosotros siempre. Y muy atrás, el último de todos, marchaba el abuelo, arrastrando los pies y retrasándonos más aún que nuestra Jane. El abuelo usaba bastón ya, y Tom tenía que retroceder a menudo para ayudarle a pasar sobre un tronco caído o sobre una piedra. Lo único que nos habría faltado era que el abuelo se hubiese caído y se fracturase un hueso. Él tardaba 1 o 2 horas en descender al valle, y eso significaba que 4 de nosotros teníamos que pasar frío durante aquel largo rato para hacerle compañía. La quinta, Fanny, estaba calentita en la iglesia mucho antes de que llegásemos nosotros, oculta en algún rincón oscuro, disfrutando de placeres adultos prohibidos. Tom la buscaba de inmediato, daba un tortazo al chico que estaba con ella y se la llevaba con él, obligándola a alisarse la falda. Todos llegábamos tarde. Como de costumbre, éramos los últimos en entrar y objeto de un minucioso escrutinio que nos decía, una vez más, que éramos los peores de la montaña. La escoria entre la escoria. Los Castile. Pero el hecho de ir a aquella pequeña iglesia blanca, con su alto campanario, nos daba ánimos. Creer, tener fe, esperar, era algo innato en nosotros. Por arduas que fuesen para todos estas excursiones domingueras, el ir a la iglesia no solo nos producía satisfacción, sino que nos daba tema sobre el que hablar durante nuestras largas horas de soledad. Sentarnos en el último banco, mirar a nuestro alrededor y ver a toda aquella gente elegantemente vestida, sentirnos una pequeña parte de la raza humana una vez a la semana, nos ayudaba a soportar las torturas del resto de esta. Yo trataba de evitar a Miss Dill, que no siempre venía a la iglesia, pero aquel día en particular estaba allí, y se volvió a sonreímos, con alivio en sus lindos ojos, y dándonos la bienvenida con un ademán para que nos sentásemos a su lado. Compartiendo el libro de himnos conmigo, en gloriosa celebración de la vida, Miss Dill levantó su hermosa voz y cantó. Nuestra Jane alzó la carita y miró a Miss Dill con tan arrobada adoración que hizo que las lágrimas asomasen en mis ojos. ¿Cómo hace eso?, murmuró nuestra Jane cuando nos hubimos sentado y el reverendo Wise subió al púlpito. Hablaremos del canto después del oficio, susurró Miss Dill, inclinándose para levantar a nuestra Jane y sostenerla sobre su falda. De vez en cuando veía yo que miraba a la pequeña, tocando sus sedosos cabellos o pasando delicadamente un dedo por la suave mejilla de nuestra Jane.
Permanecer en pie con el libro de himnos en la mano y cantar era lo mejor de todo. Lo peor venía cuando teníamos que sentarnos en silencio y escuchar los espantosos sermones sobre acciones terriblemente pecaminosas. La Navidad estaba a la vuelta de la esquina e inspiraba el mayor fervor al reverendo Wayland Wise, lo cual significaba unos sermones tan terroríficos que me producían pesadillas peores que si estuviese en el infierno. ¿Quién de vosotros no ha pecado? Levantémonos y miremos con espanto, con admiración, con incredulidad. Todos somos pecadores, hijos del pecado, nacidos a través del pecado, nacidos en pecado, y moriremos en pecado. El pecado estaba a nuestro alrededor, dentro de nosotros, acechando en los rincones, a la sombra de nuestra naturaleza, seguro de hacer presa en nosotros. «Dad y os salvaréis», gritó el reverendo Wise, descargando un puñetazo sobre el púlpito y haciéndolo temblar. «Dad y os libraréis de las garras de Satán. Dad a los pobres, a los necesitados, a los desvalidos y a los afligidos. Y saliendo del río de vuestro oro, volverá la bondad a vuestras vidas. Dad, dad, dad». Teníamos algunas monedas sueltas que había ganado Tom haciendo chapuzas para las amas de casa del valle, pero seguro que sería una mala acción desprendernos de parte de ellas con la única esperanza de que el río de oro fluyese cuesta arriba hacia nosotros. Sentada en la falda de Miss Dill, nuestra Jane tosió y estornudó. Necesitaba que alguien la ayudase a sonarse y a ir al lavabo. «Yo la llevaré», murmuré conduciéndola fuera, para que se pasmase una vez más en el lindo cuarto de aseo de señoras, con su hilera de lavabos pulcros y blancos, su jabón líquido y sus toallas de papel. Entró en un pequeño compartimiento donde podía sentarse sin percibir los olores y disfrutar después tirando de la cadena. Tenía la manía de ir arrojando papeles para ver cómo bajaban con el agua. Cuando entramos de nuevo en la iglesia, no dejé que volviese a sentarse en la falda de Miss Dill para que no le arrugase su lindo vestido. Nuestra Jane se quejó de que le dolían los pies, porque los zapatos eran demasiado pequeños, de que tenía frío, y de que gritase tanto aquel hombre que estaba allá arriba y tardaba tanto en terminar. ¿Cuándo empezaríamos a cantar de nuevo? A nuestra Jane le gustaba cantar, aunque era incapaz de seguir una tonada. «Silencio», la amonesté sentando a la dulce pequeña sobre mi falda. «Esto terminará pronto y volveremos a cantar, y después iremos a comprar un helado». Por un cucurucho de helado, nuestra Jane era capaz de andar sobre carbones encendidos. «¿Quién lo pagará?», murmuró Tom preocupado. «No podemos permitir que vuelva a hacerlo Miss Dill, y no tendremos dinero para eso si echamos nuestra calderilla en la bandeja. No la eches. Finge que lo haces. Nosotros somos los pobres, los necesitados, los desvalidos y los afligidos. Y los ríos no fluyen hacia arriba, ¿verdad?». Tom accedió de mala gana, aunque hubiese preferido apostar por la generosidad del Señor. Teníamos que guardar el dinero que nos quedaba para comprar helados, ya que no otra cosa, para Keith y nuestra Jane. Al menos podíamos hacer eso por ellos. Pasaron la bandeja por el pasillo. «Yo pagaré por todos», murmuró Miss Dill al ver que Tom se metía una mano en el bolsillo. «Guardaos lo que tengáis, y que me aspen si no dejo $2 enteros en la bandeja». «Vamos», murmuré, cuando terminó el último himno. Miss Dill se levantó para recoger su bolso, ponerse los finos guantes de piel y tomar su propio libro de himnos y su Biblia. «Corred hacia la puerta y no os detengáis por nada», los apremié. Nuestra Jane se resistió, arrastrando los pies. «¡El helado, Hevly! ¡El helado!», gritó. Y aquello dio la oportunidad a Miss Dill de alcanzarnos cuando pasábamos por delante del reverendo Wise y de su severa esposa. «¡Esperad un momento!», gritó la maestra. Corrió detrás de nosotros y haciendo repicar sus altos tacones sobre el resbaladizo pavimento. «Es inútil, Tom», murmuré, mientras él se esforzaba en ayudar al abuelo y evitar que se cayese. «Esperémosla si no queremos que se caiga y se rompa una pierna». «Oh, gracias a Dios»,
jadeó Miss Dill cuando nos volvimos para esperarla. ¿Por qué os marcháis tan deprisa? Si sabéis que prometí un helado a nuestra Jane y a Keith. Es que a los demás nos gustan las golosinas. Nosotros adoramos los helados, declaró fervientemente Fanny, mientras nuestra Jane tendía los brazos a su hada madrina. Nuestra Jane se agarró como una lapa a la maestra. Ahora vayamos a un sitio donde se esté caliente y podamos sentarnos a descansar y a divertirnos un poco. Miss Dill dio media vuelta y echó a andar en dirección a la droguería Stonewall, con Fanny asida a su mano libre. El comportamiento era casi tan infantil como el de Keith y nuestra Jane. Cuando hacía solo unos minutos había estado dispuesta a seducir a cualquier granujiento del valle por $0,25. ¿Y cómo está vuestro padre?, preguntó Miss Dill al entrar en el drugstore. No lo he visto últimamente. Volverá un día de estos, dije secamente, confiando en que no se hubiese enterado de su dolencia. ¿Y Sara, vuestra madre, por qué no ha venido hoy? Se ha quedado en casa. No se encontraba muy bien y descansa. Tom me dijo que tú estabas enferma, pero tienes buen aspecto, aunque te veo mucho más delgada. Pronto volveré al colegio. ¿Y cuándo volverán Keith y Jane?, insistió, y sus ojos azules me miraron con recelo. Ambos han estado delicados últimamente. Heaven, quiero que seas sincera conmigo. Yo soy tu amiga. Debes confiar siempre en la amiga que esté para ayudarte cuando lo necesites. Los amigos comprenden. Yo deseo ayudaros, necesito ayudaros. Por consiguiente, si puedo hacer algo por vosotros, quiero que tú o Tom me lo digáis. No soy rica, pero pobre tampoco. Mi padre me dejó una pequeña herencia al morir. Mi madre vive todavía en Baltimore. Por eso, antes de volver a casa para las vacaciones de Navidad, quiero que me digáis qué puedo hacer para que vuestras vidas sean soportables y más alegres. Ahí estaba mi gran oportunidad. La buena suerte no suele llamar 2 veces a la misma puerta, pero el orgullo atenazaba mi garganta, paralizaba mi lengua, y como no dije nada, tampoco lo hicieron Tom y el abuelo. Fanny, la atrevida y desvergonzada de la familia, se había alejado, por suerte o por desgracia, para hojear unas revistas. Mientras yo estaba de pie junto a la puerta, interrogándome sobre la conveniencia de confesárselo todo, Miss Dill se volvió a mirar al abuelo, que se había sentado cansadamente en un banco acolchado que había detrás de una mesita. Pobrecillo, añora a su esposa, ¿verdad?, preguntó, compasiva. Y tú debes añorarla tanto como él. Me miró a los ojos y sonrió con cariño. Acabo de tener una idea maravillosa. Los helados están bien, pero no son una verdadera comida. Pensaba almorzar en un restaurante, pero no me gusta comer sola porque todo el mundo te mira. Hacedme el favor de almorzar conmigo, y así tendréis tiempo de contarme qué ha sido de vuestras vidas. ¡Nos encantaría!, gritó ansiosamente Fanny, que había comparecido de pronto y sonreía ampliamente. Parecía un sabueso oliendo comida gratis. Muchísimas gracias, pero me temo que no podemos aceptar, dije vivamente, presa en la trampa de mi endiablada terquedad y lamentando no poder desprenderme de mi orgullo y ser como Fanny. Ha sido usted muy amable, más que amable al invitarnos, pero tenemos que estar en casa antes del anochecer. No le haga caso, Miss Dill, chilló Fanny. Pasamos hambre desde que papá se marchó de casa. Mamá se ha ido, la abuelita está muerta y el abuelo necesitará todo el resto del día para hacer el trayecto de regreso. Pero papá volverá un día de estos, me apresuré a añadir. ¿No es verdad, Tom? Sí, un día de estos, confirmó Tom, mirando tristemente el restaurante al otro lado de la calle. Lo habíamos observado a menudo, ansiosos de poder sentarnos una sola vez ante una mesa redonda, vestida de blanco y almidonado mantel, con un jarrito de cristal para una sola rosa granate, servidos por camareros uniformados de negro y de blanco, y en bonitas sillas con asiento tapizado de terciopelo. ¡Oh, qué hermosa combinación de blanco, rojo y oro! Allí todo debía oler a limpio y perfumado, por no hablar de lo caliente que se debía estar y de lo deliciosa que sería la comida. ¿Se ha ido vuestra madre?, preguntó Miss Dill, con una expresión extraña en su lindo semblante. Bueno, he oído algunos rumores en la villa, según los cuales se había ido para siempre. ¿Es verdad eso? No lo sé, dije brevemente. Puede cambiar de idea y volver. Ella es así. ¡Ella no es así!,
gritó Fanny. «¡No volverá nunca!». Lo dijo en una nota que dejó. Papá la leyó y se volvió loco. Después se marchó para buscarla, y todos lo estamos pagando, Miss Deal. No tenemos madre, no tenemos padre, ni siquiera tenemos comida suficiente, ni ropa de abrigo, y la mayoría de las veces, ni leña para calentarnos. Bueno, es horrible, horrible. Hubiese matado a Fanny sin dudarlo un momento. Había pregonado nuestra humillante situación en el drugstore, donde quizá 20 pares de oídos habían escuchado todo lo que decía. Me quedé sofocada, deseando que me tragase la tierra o desvanecerme en humo. Tan turbada y avergonzada estaba al ver cómo habían sido desvelados todos nuestros secretos a los 4 vientos. Era como ser desnudada en público. Quise interrumpir a Fanny, que seguía hablando sin parar de nuestras vidas y de nuestros secretos familiares. Entonces miré al abuelo y de nuevo a Keith y a nuestra Jane, y suspiré profundamente. ¿De qué servía el orgullo ante aquellos grandes ojos hambrientos, hundidos en sus cuencas? ¿No era yo una estúpida al rechazar la bondad de aquella mujer maravillosa y caritativa? Una idiota, decidí. Fanny tenía 10 veces más sentido común que yo. Vamos, Heaven, si Fanny quiere comer en un restaurante y parece que Tom lo desea igualmente, y Jane y Keith están tan delgados, ¿vas tú a votar contra la mayoría? Sus deseos pesan más que el tuyo, y no hay más que hablar. La familia Castile será mi invitada a comer este domingo y todos los domingos sucesivos, hasta que vuelva vuestro padre para encargarse de vosotros. Tuve que tragar saliva para no llorar. Solo a condición de que nos permita usted pagárselo cuando podamos. Naturalmente, Heaven. El destino había intervenido, vistiendo un traje caro con cuello de bisón. Y cuando el destino se presenta ataviado de esa manera, ¿quién puede resistirle? Como Moisés conduciendo a su pueblo hambriento, Miss Deal cruzó Main Street, con nuestra Jane asiendo devotamente su mano enguantada. Más orgullosa que un pavo real, entró en aquel restaurante de moda, donde hombres vestidos de negro y blanco nos miraron fijamente, como si se tratase de fenómenos de circo cuya desaparición deseasen fervientemente. Otros comensales nos observaron, fruncieron la nariz y adoptaron actitudes despectivas, pero Miss Deal sonrió a todo el mundo. «Buenas tardes, Mr. y Mrs. Holiday», dijo con amabilidad, saludando a una pareja de aspecto distinguido que vestía tan elegantemente como ella. «Me alegro de volver a verles. Su hijo se porta en el colegio maravillosamente. Pueden estar orgullosos de él. Para mí, es estupendo que una familia me acompañe a comer». Avanzó como un barco entrando en su puerto, seguida de la harapienta comitiva y encaminándose a la mejor mesa del restaurante. Una vez allí, indicó con arrogante ademán a un asombrado viejo que nos acomodase, mientras nos explicaba: «Esta mesa tiene una vista espléndida de vuestra montaña». Yo estaba abrumada, asustada y confusa. Me senté en una lujosa silla dorada y tapizada de terciopelo carmesí, como en un sueño de riqueza palaciega. La nariz de nuestra Jane goteaba de nuevo. Tom agarró a Keith rápidamente y preguntó dónde estaba el lavabo de caballeros más próximo. Fanny sonreía radiante a todo el mundo, como si estuviese realmente en su ambiente, a pesar de sus harapos. Incluso antes de sentarse, y mientras el camarero sostenía su silla, se quitó uno a uno sus 3 suéteres. Todos los que estaban en el local observaron con asombro y disgusto, pensando sin duda como yo, que Fanny iba a quedarse en cueros. Sin embargo, se detuvo al llegar a su raído vestido y sonrió alegremente a Miss Deal. Nunca me sentí tan feliz como ahora en mi desgraciada vida. Así me gusta, Fanny. Esto hace que yo me sienta dichosa también. Keith no era tan aficionado como nuestra Jane a tirar de la cadena, y él y Tom volvieron a toda prisa, como temerosos de perderse algo maravilloso. Tom me miró entusiasmado. «Un buen festín navideño, ¿verdad, Heavenly?» «Oh sí, solo faltaban 5 días para la Navidad». Contemplé el alto y espléndido árbol colocado en un rincón y las euforbiáceas distribuidas alrededor del salón. «¿No es estupendo, Heaven?», dijo Fanny, levantando demasiado la voz. «Cuando yo sea rica y famosa, almorzaré así todos los días del año». Miss Deal nos sonrió a todos por turno. «¿No es magnífico? Mucho mejor que si hubieseis ido vosotros por vuestro lado y yo por el mío». Ahora podéis decirme lo que preferís comer. Empezaremos por usted, Mr. Castile».
Yo comeré lo que coman los demás, murmuró el abuelo, pareciendo confuso y desplazado. Trataba continuamente de taparse la boca con la mano, temeroso de que la gente viese los dientes que le faltaban, y tenía bajos los ojos acuosos, como asustado todavía de hallarse sentado allí. Miss Deal, dijo Fanny sin vacilar, elija usted lo mejor, lo que más le guste, y todos nos sentiremos satisfechos. Y postres también, pero no nos dé coles ni bizcochos. Incluso después de eso, Miss Deal consiguió conservar su expresión comprensiva. Sí, Fanny, asintió. Es una buena idea que yo elija lo que me guste más para todos. Veamos, ¿hay alguien a quien no le guste el roast beef? Roast beef. Nunca lo habíamos comido en casa, y pondría color en las mejillas de nuestra Jane y de Keith. Me encanta el roast beef, exclamó Fanny con avidez. El abuelo asintió con la cabeza. Nuestra Jane miraba asombrada a su alrededor, y Keith no apartaba los ojos de su hermanita pequeña, mientras que Tom parecía estar en la gloria. Todo lo que elija usted estará bien para nosotros, dije. Hablé con humildad, sintiéndome eternamente agradecida por encontrarme allí, y al mismo tiempo, temerosa de que la pusiésemos en ridículo con nuestro defectuoso comportamiento en la mesa. Miss Deal cogió su servilleta, que estaba doblada como una flor, la desplegó y se la puso sobre la falda. Yo la imité rápidamente, di una patada a Fanny por debajo de la mesa y ayudé a Keith a ponerse la servilleta, mientras Miss Deal ayudaba a nuestra Jane con la suya. El abuelo siguió el ejemplo y nos imitó, lo mismo que Tom. Bueno, de primer plato podemos tomar ensalada o sopa. El plato fuerte será roast beef con verduras. Si alguien prefiere pescado, cordero o carne de cerdo, que lo diga. Comeremos roast beef, declaró Fanny, casi cayéndosele la baba. Bien, ¿están todos de acuerdo? Todos asentimos con la cabeza, incluso nuestra Jane y Keith. Ahora tendremos que decidir si queremos el roast beef casi crudo, normal o muy hecho. O tal vez preferiría alguien un bistec. Tom y yo nos miramos, desconcertados de nuevo. Roast beef, murmuré yo. En mis libros predilectos, todos los hombres realmente románticos comían roast beef. Bien, yo también lo adoro. Medio hecho, diría yo, para todos, acompañado de patatas. Y en cuanto a verduras, no las queremos, informó rápidamente Fanny. Solo la carne, las patatas y el postre. No es una comida muy equilibrada, siguió diciendo Miss Deal, sin levantar siquiera la mirada de la carta, mientras el camarero tomaba las nuestras y las retiraba delicadamente. Ensalada mixta y judías verdes para todos. Eso irá muy bien, ¿no le parece, Mr. Castile? El abuelo asintió con la cabeza sin decir palabra. Parecía tan intimidado que temí que fuese incapaz de comer algo. Que yo supiese, el abuelo no había comido nunca fuera. No fue una comida, fue un banquete. Colocaron ante nosotros grandes platos de ensalada. Los contemplamos durante unos momentos, antes de levantar yo la mirada para ver qué tenedor empleaba Miss Deal. Entonces tomé el mío. Tom hizo lo propio, pero Fanny cogió lo que quería con los dedos, hasta que volví a darle una patada por debajo de la mesa. Nuestra Jane picaba en la suya, y Keith parecía confuso al esforzarse en engullir aquella comida extraña sin llorar. Miss Deal untó con mantequilla 2 panecillos calientes y tendió uno a nuestra Jane y a otro a Keith. Probad esto con la ensalada, le va muy bien. Toda mi vida recordaré aquella ensalada compuesta de hojas verdes de una clase que nunca habíamos comido, y tomates, en aquella época del año, con diminutas mazorcas de maíz, pimientos verdes, champiñones y otras muchas cosas cuyo nombre ignoraba. Tom, Fanny y yo devoramos rápidamente nuestra ensalada, tomando a menudo pan de la cesta, tapada, que tuvo que ser repuesta 3 veces. Esto tiene que ser mantequilla de verdad, murmuré a Tom. Antes de que nuestra Jane, Keith y el abuelo pudiesen terminar sus ensaladas, llegó el plato fuerte. ¿Come usted así todos los días?, preguntó Fanny brillando de dicha sus ojos negros. Si es así, resulta un milagro que no pese 1 tonelada. No como así todos los días, Fanny. Solo los domingos me doy estos banquetes. Y de ahora en adelante, cuando esté en la ciudad, los compartiréis conmigo. Demasiado bueno para poder creerlo. Con lo que nos sirvieron, podríamos vivir 1 semana, y resolví comérmelo todo, aunque me pareciese una cantidad enorme. Creo que Fanny, Tom e incluso nuestra Jane y Keith tuvieron la misma idea. Solo el abuelo tuvo dificultades con la carne, debido a los pocos dientes que conservaba.
Sentí ganas de llorar al ver tan dichosa a nuestra Jane, que comía con verdadero regocijo. Keith limpió su plato en un santiamén, aunque se pasó de la raya al inclinar la cabeza sobre el plato, con intención de lamer la poca salsa oscura que quedaba. Miss Deal me tocó el brazo para que no le riñese. Dile que rebañe la salsa con el panecillo, Heaven. Me entusiasma ver cómo disfrutáis de esta comida. Y sonrió, radiante. Cuando todos hubimos vaciado nuestros platos, dejándolos tan limpios que relucían, dijo: «Y desde luego, todos querréis postre». «Nos encanta el postre», gritó Fanny, haciendo que los otros comensales se volviesen a mirarnos otra vez. «Yo quiero este pastel de chocolate», dijo, señalando la carta de los postres. «¿Y usted, Mr. Castile?», preguntó Miss Deal con su voz más delicada y mirándole amablemente. «¿Qué tomará como postre?». Yo sabía que el abuelo se sentía incómodo. Sin duda le molestaban los gases que debía tener en el estómago, no acostumbrado a consumir tanta comida de una vez y a tener que mascar durante tanto tiempo. «Cualquier cosa», murmuró. «Creo que yo tomaré tarta de chocolate», dijo Miss Deal. «Pero sé que a nuestra Jane y a Keith les encantará el pudding de chocolate que sirven aquí. Mr. Castile, Heaven y Tom pueden elegir lo que quieran, pues a Fanny y a mí nos disgustaría comer dulces si los demás no hiciesen lo mismo. ¿Tarta, pastel o pudding de chocolate? ¿Cuál de los tres?». Elegí la tarta, porque Miss Deal la había escogido y debía saber lo que se hacía. El enorme pedazo de pastel de Fanny, cubierto de nata y con una cereza, me pareció delicioso mientras devoraba rápidamente la tarta. Pero al abuelo, a Tom, a nuestra Jane y a Keith les sirvieron un pudding de chocolate en platos de fantasía tan bonitos que me hizo lamentar no haberlo escogido. Como disfrutando al fin de los goces del paraíso, nuestra Jane engulló sus cucharadas de pudding de chocolate tan deprisa que terminó antes que Keith. Sonrió a Miss Deal como no lo había hecho en su vida. «Estaba bueno», dijo, y varias personas sentadas cerca de nosotros sonrieron. Todo había ido bastante bien hasta ese momento, salvo por Keith lamiendo su plato. Pero yo hubiese debido saber que nuestra suerte no podía durar eternamente. Bruscamente, sin previo aviso, nuestra Jane se mareó, palideció y vomitó sobre la falda de lana de color vivo de Miss Deal. También salpicó el almidonado mantel y me manchó a mí. Los ojos de nuestra Jane se desorbitaron y nublaron antes de que rompiese a llorar y a lanzar gritos de terror. Trató de enterrar su cara en mi regazo mientras yo pedía disculpas y limpiaba la porquería de la falda de Miss Deal con mi gran servilleta blanca. «Oh, no te apures tanto, Heaven», dijo Miss Deal con tranquilidad, sin parecer disgustada en absoluto mientras limpiaba su maloliente falda. «La enviaré a la tintorería y la dejarán como nueva. Ahora que nadie se muestre preocupado. Conserven todos la calma, y yo pagaré la cuenta mientras se ponen sus prendas de abrigo. Después los llevaré a casa». Los otros comensales desviaron la mirada, desentendiéndose de la escena. Ni siquiera los camareros parecieron contrariados, como si hubiesen presumido que ocurriría algo así desde el momento en que entramos. «Hice una cosa mala», sollozó nuestra Jane mientras Miss Deal firmaba el cheque. «No quería hacerlo, Heaven. No pude evitarlo, Heaven. Dile solo a Miss Deal que lo sientes». Pero nuestra Jane era demasiado tímida para hablar y se echó a llorar de nuevo. «Está bien, querida Jane. Recuerdo que una vez hice lo mismo cuando tenía tu edad. Estas cosas nos ocurren a todos, ¿verdad, Heaven?». «Sí, sí», me apresuré a decir, como si me agarrase a un clavo ardiente. «Sobre todo cuando se tiene un estómago pequeño que no está acostumbrado a comer tanto». «Yo no he vomitado nunca sobre nadie», proclamó Fanny. «Mi estómago sabe portarse como es debido. Pero no tu lengua», dijo Tom. Llevé a nuestra Jane al lujoso coche negro de Miss Deal. Mientras ésta conducía, subiendo y subiendo, entre las nubes del lugar donde vivíamos, empezó a nevar un poco. Yo estaba temblando, temerosa de que nuestra Jane volviese a vomitar y ensuciase el interior del magnífico automóvil. Pero la pequeña consiguió retener el resto de lo que había comido, y llegamos a casa sin ensuciar nada más. «No sé cómo darle las gracias», dije humildemente plantada en el desvencijado porche,
todavía con mi hermanita en brazos. Siento mucho lo que le ha ocurrido a su hermoso traje. Espero que desaparezca la mancha. Desaparecerá. No te preocupes. Por favor, vuelva a invitarnos el domingo próximo, suplicó Fanny. Abrió la puerta de la cabaña y desapareció en el interior, cerrándola de golpe. Al cabo de un momento, volvió a abrirla. «Y muchísimas gracias, Miss Deal», gritó. «Es usted formidable organizando fiestas». La puerta volvió a cerrarse. «Usted es única entre 1.000.000», dijo roncamente Tom, inclinándose para besar la fría mejilla de Miss Deal. «Gracias por todo. Aunque viviese 110 años, nunca olvidaría el día de hoy, ni a usted, ni su comida, que ha sido la mejor que he comido jamás, sin despreciar la tuya, Heavenly». Desde luego, había llegado el momento de invitar a Miss Deal a entrar y demostrarle nuestra hospitalidad. Pero con esto le habría dado demasiada información, y no podía hacerlo. Aunque me daba cuenta de que ella esperaba la invitación y la ocasión de ver cómo vivíamos. La cabaña, vista desde fuera, era bastante lastimosa, pero si hubiese entrado en ella, seguro que le habría quitado el sueño. Gracias de nuevo, Miss Deal, por todo lo que ha hecho. Por favor, perdone a Fanny, y también a nuestra Jane, que siente mucho lo ocurrido aunque no sabe expresarlo. La invitaría a entrar, pero he dejado la casa en un desorden terrible, lo cual era verdad. Comprendo. Tal vez vuestro padre ha vuelto y se ha estado preguntando dónde estabais. Si es así, me gustaría hablar con él. Fanny asomó de nuevo la cabeza. No está aquí, Miss Deal. Papá está enfermo y... Estaba enfermo. Me apresuré a interrumpirla. Ahora está mucho mejor y lo esperamos mañana. Bueno, me alegra saberlo. Sonrió y me abrazó, y yo aspiré su perfume, y sus suaves cabellos me hicieron cosquillas en la cara. Eres muy valiente y muy noble, pero demasiado joven para soportar tantas cosas, me dijo. Volveré mañana por la tarde, cuando termine el colegio, y os traeré regalos para que los pongáis al pie del árbol de Navidad. No le dije que no teníamos árbol de Navidad. No podemos aceptarlo, protesté débilmente. Sí que podéis, y debéis. Esperadme mañana a eso de las 4:30. De nuevo, Fanny asomó la cabeza por la puerta. Por lo visto, había estado escuchando desde detrás de las delgadas tablas. La estaremos esperando, no se olvide. Miss Deal sonrió. Iba a decir algo, pero pareció cambiar de idea antes de tocar mi mejilla amablemente. Eres una chica magnífica, Heaven. Me sabría muy mal que no terminases la segunda enseñanza teniendo tan buenas dotes para aprender. De pronto sonó una débil vocecilla, cuando nunca habría yo esperado que Keith dijese algo por propia iniciativa. Sí, murmuró Keith, agarrándose a mi falda. Nuestra Jane dice que lo siente. Ya lo sé. Miss Deal acarició la redonda mejilla de nuestra Jane y revolvió los lindos cabellos de Keith antes de volverse para partir. En la cabaña, donde hacía casi tanto frío como en el exterior, Tom metió más leña en Old Smokey. Yo me senté y mecía a nuestra Jane, sintiendo cómo entraba el viento frío por las aberturas de las paredes y se filtraba por las grietas del suelo y se introducía por los mal ajustados marcos de las ventanas. Por primera vez, esta cabaña me parecía totalmente irreal, no nuestra casa. Me imaginé el restaurante con sus inmaculadas paredes blancas, su alfombra carmesí, sus muebles de fantasía. Ese era el mundo que deseaba para todos nosotros. Y al pensar que aquella había sido la mejor comida de mi vida, me di cuenta de lo míseros que éramos y me eché a llorar. Esa noche rezaría mi más larga y sincera oración, hincada de rodillas. Permanecería así horas y horas, y esa vez Dios escucharía mi plegaria y haría que papá volviese a casa. Sin embargo, me levanté con la aurora a la mañana siguiente, cantando al empezar mi trabajo cotidiano en la cocina. Despedí a Tom al marcharse al colegio y me puse a limpiar y ordenar la casa lo mejor posible, para lo cual requerí la ayuda de Fanny. «No conseguirás que parezca bonita»,
se lamentó esta. Puedes quitar el polvo, barrer y fregar, y seguirá apestando. No, no lo creas. No apestará cuando tú y yo hayamos terminado. Brillará, brillará de veras. Con que date prisa, perezosa. Haz tu trabajo, o se habrán acabado los banquetes para ti. Ella no me hará ese desaire. Sé que no lo hará. No querrás que se siente en una silla sucia, ¿eh? Aquello la decidió. Se esforzó en ayudarme, aunque no había pasado más de una hora cuando se tumbó en su jergón y se hizo un ovillo para continuar el sueño interrumpido. Así pasa más deprisa el tiempo, murmuró. Cuando miré al abuelo, este estaba dormitando en su mecedora, esperando también el milagro del regreso de Miss Dill a las 4:30. Pero pasaron las 4:30 sin que Miss Dill diese señales de vida. Casi había anochecido cuando llegó Tom con una nota de Miss Dill. Querida Heaven, cuando llegué a casa la noche pasada, encontré un telegrama debajo de la puerta. Mi madre está gravemente enferma en un hospital. Por consiguiente tengo que ir a su lado. Si me necesitáis, por el motivo que sea, llamad por favor a cobro revertido al teléfono que os indico al pie. Un mozo os llevará lo que creo que necesitáis. Por favor, aceptad mis regalos como dedicados a unos niños a los que quiero como si fuesen míos. Marianne Dill. Había escrito un número con el prefijo correspondiente, olvidándose tal vez de que no teníamos teléfono. Suspiré y miré a Tom. ¿No te dijo nada más? Sí, muchas cosas. Quería saber cuándo volverá papá a casa. ¿Qué necesitábamos? La talla de nuestros trajes y el número de nuestros zapatos. Me suplicó Heavenly que le dijese qué era lo que más necesitábamos. Pero ¿cómo podía decírselo, si la lista habría sido interminable? Sobre todo, necesitamos comida. Bueno, me quedé allí como un pasmarote, lamentando no ser como Fanny, poder contárselo todo, no tener orgullo. No sentir la humillación, sin tomar lo que pudiese. Pero fui incapaz de hacerlo, y ella se ha marchado. Nuestra única amiga se ha marchado. Pero nos enviará regalos. Él se echó a reír. ¿Dónde está todo tu orgullo? Pasaron 3 días, y la caja de regalos no llegó. El día antes de la víspera de Navidad, Tom volvió a casa con malas noticias. He ido a la tienda de que me habló Miss Dill, a preguntar dónde estaban las cosas que ella quería que nos enviasen, y me han dicho que no llevan los encargos a domicilio en este condado. Discutí, pero insistieron en que tendremos que esperar a que ella vuelva y pague un suplemento de precio. Sin duda no se lo advirtieron Heavenly, o Miss Dill lo habría solucionado. Sé que lo habría hecho. Me encogí de hombros, tratando de mostrar indiferencia. Bueno, ya nos apañaríamos. Pero se me encogió el corazón. El clima invernal de la montaña escogió ese día para atacarnos con tal ferocidad que nos pilló completamente desprevenidos. Corrimos de un lado a otro, metiendo trapos en las rendijas que podíamos alcanzar. Debajo de las puertas, entre las tablas del suelo, alrededor de los temblorosos cristales de las ventanas. Nuestra cabaña pareció por dentro un pañuelo remendado, proporcionando buenos escondrijos a las pulgas, a las cucarachas y a las arañas, aunque hiciese frío en ellos. Los crepúsculos eran siempre cortos en la montaña, y la noche caía con alarmante rapidez. Con ella aparecía el crudo frío que se instalaba en las montañas como una manta de hielo. Incluso cuando enrollábamos los jergones para dormir dentro de ellos, seguíamos sin poder calentarnos porque el suelo cercano a la estufa estaba frío. El abuelo dormía en la gran cama de metal, cuando se acordaba de abandonar su mecedora, y allí era donde yo quería que reposasen sus viejos y cansados huesos, lejos del suelo duro y frío. ¿No?, protestaba con terquedad. No está bien que haga esto cuando los pequeños necesitan la cama más que yo. No me repliques, Heaven. Haz lo que te digo. Mete a Jane y a Keith en la cama, y si los otros nos apretujamos un poco, nos daremos calor mutuamente.
Me dolía quitarle la cama al abuelo, pero él podía ser muy terco en las cosas más extrañas. Y yo había creído siempre que era egoísta. La cama es para los pequeños, insistía, para los más débiles. Y desde luego, estos tenían que ser nuestra Jane y Keith. ¡Un momento!, gritó Fanny con voz estridente. Si los pequeños se merecen una cama blanda y caliente, yo vengo después. También hay sitio de sobra para mí. Si hay sitio de sobra para ti, también lo habrá para Heavenly, adujo Tom. Y si hay sitio para mí, Tom, también debería caber uno más, dije. No hay sitio bastante para Tom, ardió Fanny. Pero lo había. Tom encontró sitio a los pies de la cama, descansando la cabeza en el lado donde yacían nuestra Jane y Keith, y no había piernas largas que acercasen los pies descalzos, y además fríos, a su cara. Tom, antes de acostarse, tenía que partir más leña para poder alimentar la estufa y obtener agua fundiendo hielo. Old Smokey seguía escupiendo humo, más apestoso que nunca. Era él quien se levantaba por la noche para echar más leña al fuego. Estábamos agotando la provisión de aquella. Tom aprovechaba todos los ratos libres al salir del colegio, hasta que se hacía completamente de noche, y todos los sábados y domingos, para cortar troncos en el bosque para la vieja estufa que devoraba la leña con la misma rapidez con que los elefantes comen cacahuetes. Manejaba el hacha con resuelto empeño, hasta que los brazos y la espalda le dolían tanto que no podía dormir sin dar vueltas en la cama y llorar de dolor. Los músculos le hacían sufrir tanto que su sueño era muy ligero. Yo me levantaba para darle friegas en la espalda con aceite de ricino caliente, que, según solía decir la abuelita, era un buen remedio para todos los males. Aunque si se tomaba demasiado, podía provocar el aborto, y yo no lo dudaba. Una buena cantidad de aceite de ricino dentro del cuerpo, y todo lo que había en este se desharía y sería expulsado. Sin embargo, aliviaba el dolor de los músculos de Tom. Cuando no oía los gemidos de Tom, podía escuchar otros sonidos en la noche: los silbidos de los bronquios del abuelo, la tosecilla incesante de nuestra Jane, los borborigmos de hambre de la barriga de Keith. Pero sobre todo, oía pisadas en el desvencijado porche. ¿Papá que volvía a casa? ¿Osos en el porche? ¿Lobos que se acercaban cada vez más para devorarnos a todos? Tom creía fervientemente que papá no permitiría que nos muriésemos de hambre y de frío. Piensa lo que quieras, Heavenly, pero él nos quiere, incluso a ti. Yo estaba acurrucada en mi lado de la cama, con los pies sobre la rabadilla de Tom, pero tenía la cabeza vuelta de manera que podía contemplar el bajo techo, el cielo invisible encima de él, y rezaba para que papá volviese a casa de nuevo, sano y vigoroso, suplicando nuestra comprensión. El día siguiente era la víspera de Navidad. En nuestra alacena solo había media taza de harina, un par de cucharadas de manteca y 2 manzanas secas. Aquella mañana me desperté con una tal sensación de mal augurio pesando tanto sobre mí que apenas podía moverme. Me quedé mirando aquel alimento que nos quedaba y sentí correr las lágrimas por mi semblante. Nuestra Jane podría comer todas las gachas que yo preparara y todavía se quedaría con hambre. El suelo crujió detrás de mí y Tom me rodeó la cintura con un brazo. No llores, Heavenly, por favor, no te rindas ahora. Algo ocurrirá que nos salvará de esta situación. Tal vez podamos vender en la ciudad algunos de los animalitos tallados por el abuelo y, en ese caso, tendremos dinero para comprar mucha comida. Habremos de esperar a que se funda la nieve, murmuré con voz ronca, sintiendo las punzadas del hambre que nunca cesaban. Mira, dijo él, volviéndose a la ventana y señalando una raya brillante en el cielo plomizo. Está aclarando. Casi puedo ver el sol entre las nubes. Dios no se ha olvidado de nosotros, Heavenly. Hará que papá vuelva. Lo siento en mis huesos. Sabes que papá no nos dejaría morir de hambre aquí, solos. Yo ya no sabía qué pensar.